En el apasionante mundo del fútbol sudamericano, donde la pasión y la emoción se entrelazan en cada partido, existen historias que han dejado cicatrices profundas. Son momentos en los que la alegría del deporte se transformó en tragedia, marcando para siempre a los jugadores, aficionados y comunidades enteras. Esta es la historia de 6 tragedias que estremecieron al continente, 6 momentos en los que el fútbol dejó de ser un juego y se convirtió en una prueba de resiliencia y dolor. La tragedia de la Puerta 11 fue un desastre ocurrido el 2 de julio de 1944, en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, luego de la finalización del partido de fútbol entre River Plate y San Lorenzo de Almagro. En una de las puertas de salida se produce una tragedia de muertes por el aplastamiento de una multitud contra la puerta cerrada número 11. Se lamentaron al menos 7 víctimas fatales y 12 heridos. El partido concluyó con el resultado River 2, San Lorenzo 1. El árbitro fue Bartolomé Macías, cuya labor fue decepcionante y produjo el reclamo de los simpatizantes de San Lorenzo. Estos reclamos pasaron a incidentes que fueron luego reprimidos por la acción policial. Es en este momento donde se produce la salida mediante una escalera en caracol hacia la puerta 11 cerrada. El caso fue cerrado indicando que el episodio fue causado por uno de los muertos que al caer desencadenó la avalancha. Evidentemente no se investigó la represión policial sin permitir salida al exterior ni el cierre de la puerta de salida. La tragedia del Estadio Nacional es un evento que no solo dejó una marca imborrable en el corazón de los peruanos, sino que también es recordado como una de las mayores tragedias en la historia del deporte. El 24 de mayo de 1964, un día que comenzó como cualquier otro en la ciudad de Lima, los fanáticos del fútbol se dirigieron emocionados al Estadio Nacional para ver un partido entre Perú y Argentina, un encuentro decisivo en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. El estadio estaba abarrotado, con más de 47.000 espectadores ansiosos por ver a su equipo ganar. La emoción y la tensión eran palpables en el aire. Todo parecía ir bien hasta que en el minuto 36 del segundo tiempo, Perú estaba perdiendo 1-0 cuando de repente ocurrió algo que desencadenó el caos. Un gol de Perú fue anulado por el árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos, desatando la furia de los hinchas. Lo que siguió fue una cadena de eventos que llevó a una catástrofe sin precedentes. La furia de los hinchas pronto se convirtió en violencia. Comenzaron a invadir el campo de juego, lo que llevó a la policía a intervenir. Se lanzaron gases lacrimógenos para controlar a la multitud, pero esto solo empeoró la situación. El pánico se apoderó de los espectadores, la multitud comenzó a correr en todas direcciones, buscando desesperadamente una salida. Sin embargo, la puerta del estadio estaba cerrada. La gente quedó atrapada y en medio del caos, muchos fueron aplastados o asfixiados. Al final del día, 328 personas habían perdido la vida y más de 500 resultaron heridas. Fue una de las tragedias de proporciones épicas que dejó al Perú y al mundo entero en estado de shock. Hoy, la tragedia del Estadio Nacional de Perú sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando la pasión se convierte en violencia. Un evento que nos enseña sobre la importancia de la seguridad en los eventos deportivos y la necesidad de controlar las multitudes de manera efectiva. La tragedia de Biloco tuvo lugar en la localidad de Biloco, del departamento de La Paz, el 26 de septiembre de 1969, cuando la aeronave Douglas DC-6B, en la que viajaban casi la totalidad de la plantilla del equipo boliviano Club The Strongest, que realizaba el vuelo de Santa Cruz hacia La Paz, se estrelló en la zona montañosa y de difícil acceso denominada La Cancha. Murieron 74 personas entre futbolistas, cuerpo técnico, directivos, hinchas, personal y otros pasajeros. Aquel día, coincidentemente, Bolivia vivía un periodo convulso, pues el general Alfredo Obando Candía protagonizaba el golpe de Estado con el que derrocaba al presidente en funciones Luis Adolfo Siles Salinas, por lo que la población en Bolivia estaba en estado de máxima alerta. Este hecho produjo una serie de rumores sobre el accidente que no han sido confirmados hasta el día de hoy. Mientras tanto, a las 15:15 de la torre de control del Trompillo perdió contacto con la aeronave. A las 15:30 notificaron a los aeropuertos de Cochabamba y La Paz la pérdida de contacto presumiendo el desastre. A las 16 horas la noticia llegó a oídos de los directivos y socios del club en La Paz, pero no recibieron más noticias durante el resto del día hasta el sábado 27, cuando por la mañana una comisión encabezada por el directivo José Luis de Araguren
declaró estado de emergencia mientras recibía notas de apoyo de las autoridades y otras organizaciones. Mientras tanto, en Biloco comenzó a circular la noticia del avistamiento por parte de la población local de una aeronave que había caído cerca de este centro minero. Más de 600 personas iniciaron la búsqueda de la aeronave. A las 23 horas de la noche, los trabajadores de la mina encontraron el aparato siniestrado sin rastro de supervivientes. El avión estaba completamente destrozado y con muestras de haberse incendiado y explosionado. La zona del desastre, llamada La Cancha, era un lugar de difícil acceso y ninguna máquina ni vehículo podría llegar hasta ahí. El 23 de junio de 1968, una sombra oscura se cernía sobre el Monumental de Núñez, el estadio de River en Buenos Aires. Lo que debía ser una noche de celebración futbolística se convirtió en una tragedia más estremecedoras en la historia del fútbol sudamericano. El partido entre River y Boca había terminado. Los ánimos estaban caldeados, pero nadie podía prever el horror que estaba a punto de desencadenarse. Mientras miles de aficionados se dirigían hacia las salidas, una de ellas, la fatídica Puerta 12, se convirtió en una trampa mortal. De repente, el flujo de personas se detuvo, y los gritos de alegría se transformaron en alaridos de desesperación. Una puerta cerrada, un embotellamiento inexplicable. Las versiones eran confusas, algunos decían que la puerta estaba cerrada, otros que las barras bravas habían sembrado el caos. La verdad es que en cuestión de minutos la salida se convirtió en un infierno. El pánico cundió, cientos de atrapados como sardinas luchaban por respirar, por moverse, por sobrevivir. La presión de la multitud era insoportable, los cuerpos comenzaban a caer unos sobre otros. La tragedia se había consumado. 71 almas perdieron la vida aquella noche, en una avalancha humana que no dejó espacio para la misericordia. 71 familias destrozadas por un evento que, hasta hoy, sigue envuelto en el misterio y el dolor. La tragedia de la Puerta 12 no solo dejó una marca imborrable en el fútbol argentino, sino que también recordó a todos los fanáticos que en el fragor de la pasión deportiva la seguridad debe ser siempre la prioridad. Hoy, cada vez que el Monumental vibra con los cánticos de los hinchas, la memoria de aquellos que perdieron la vida en la Puerta 12 sigue presente, como un espectro silencioso que nos insta a no olvidar nunca y a luchar siempre por un fútbol más seguro para todos. La tragedia aérea del Club Alianza Lima fue un accidente que aconteció el martes 8 de diciembre de 1987 y dejó como saldo 43 defunciones de personas asociadas con el Club Alianza Lima. En 1987, Alianza Lima se ubicaba en el primer lugar de la tabla de posiciones cuando la tragedia se hizo presente. El 7 de diciembre de ese año, Alianza viajó a la ciudad de Pucallpa para jugar un partido correspondiente al Campeonato Nacional contra el Deportivo Pucallpa. Ese partido lo ganó Alianza por 1-0 con gol de Carlos Bustamante, pero esta noticia pasó a segundo plano. El equipo fletó un vuelo charter para hacer tanto el viaje de ida como de vuelta. El viaje de vuelta se realizó el 8 de diciembre en un avión Fokker de la Marina de Guerra del Perú, el cual se precipitó al mar cuando se encontraba a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la altura de la localidad Chalaca de Ventanilla. El único sobreviviente de ese avión fue el piloto Edilberto Villar Molina, falleciendo todos los jugadores del club, así como el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcos Calderón. Alianza Lima terminó el campeonato de 1987 jugando con juveniles y algunos jugadores prestados por el club chileno Colo-Colo. La opinión pública chilena estaba sensibilizada al respecto, debido al accidente aéreo en que perdió la vida gran parte del elenco de Green Cross en 1961 y al accidente de los rugbistas uruguayos en 1972. La noticia del accidente dio la vuelta al mundo. Bobby Charlton, desde Londres, manifestó su tristeza de manera pública al enterarse de lo sucedido. Personalmente vivió algo similar con la tragedia de Múnich, el 6 de febrero de 1958, donde falleció parte del plantel de Manchester United. Asimismo, el club uruguayo Peñarol jugó la Copa Intercontinental en Tokio con crespones negros en la camiseta, en un gesto de solidaridad con el equipo peruano. La noche del 28 de noviembre de 2016, un vuelo comercial despega de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. A bordo, el equipo de fútbol chapecoense, lleno de sueños y esperanzas, se dirige hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. Para este modesto club brasileño,
era la culminación de un viaje extraordinario. El reloj marcaba las 10:15 p.m. Cuando solo minutos de aterrizar, los pilotos emitieron un llamado de emergencia. El combustible se había agotado. En medio de la oscuridad y la desesperación, el avión comenzó a perder altura rápidamente. La aeronave se estrelló en las montañas de Cerro Gordo, cerca de Medellín. La tragedia fue devastadora. De los 77 pasajeros a bordo, solo 6 sobrevivieron. Los restos del avión yacían esparcidos mientras las noticias del accidente sacudían al mundo entero. El dolor y el luto se apoderaron de Chapecó, una ciudad que vivía por y para su equipo de fútbol. La tragedia no solo cobró la vida de jugadores talentosos, sino también de entrenadores, periodistas y tripulación, dejando una herida profunda e imborrable. Pero, en medio de la desolación, surgió una fuerza inesperada: la solidaridad del mundo del fútbol, el apoyo incondicional de los hinchas y la resiliencia de los sobrevivientes. Mostraron que el espíritu humano puede sobreponerse incluso a las adversidades más oscuras. La historia del chapecoense, marcada por la tragedia, se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento. Hoy, el equipo sigue luchando en el campo, llevando consigo la memoria de aquellos que perdieron la vida, recordándonos que, aunque el destino pueda ser cruel, la pasión y el amor por el deporte pueden alumbrar el camino hacia la recuperación.